suena? ¿Sí le suena? Como la zona entre el bosque y los secos, algo así. O donde hay pasto. ¿Qué son zonas de transición? Donde hay pasto que tiene mucho tiempo viviendo allí, o más así. Y el otro que lo trajeron, ¿no? Zonas de transición. Esa no fue la primera pregunta del examen. Sí, ajá, por eso la razón. Esa fue la primera pregunta del examen, ¿verdad? Ajá, ¿quién me dice que son zonas de transición? Esa no es zona de los bosques húmedos. Ajá, esas son las zonas de vida. Ah, No, está Esa fue bien, el pero por ahí examen. va, O sea, no está mal, pero por ahí va. Pero entonces, ajá, ¿qué son zonas de transición? ¿Cuáles son las zonas de vida? Ajá, dale, menciona. Bosques húmedos, Ajá. muy húmedos, Ajá, los secos. Seco, muy seco, exacto. Y el Ajá. otro es... Ahora, yo les pregunto, ¿qué son zonas de transición? ¿Tiene que ver con eso? ¿Viste cuáles son las zonas de vida? Ahora, ¿qué son zonas de transición? Eso tiene que ver con la No precipitación. sé, porque por eso no la puse en el examen, porque no sabía. Con la precipitación. ¿Ah? ¿No? Ajá, que lo ya va. Vamos a ver. Ajá, ¿qué son zonas de transición? ¿Está ahí? La respuesta. Ajá, ¿qué son zonas de transición? ¿Qué era? Eso. ¿Cuál es? Ahí dice espacio que se encuentra entre dos ambientes. Si yo tengo una zona que es seco y una muy seco, la zona de transición es el área, ¿verdad? O pongamos el ejemplo con una finca. La finca que está en el medio de esas dos zonas, ¿ya? O sea, en el límite. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, o algunos años, las precipitaciones todos los años no son las mismas. En algunos años son mejores, en otros puede llover un poco menos. ¿Sí? Ok. Entonces, algunas veces en esa finca se va a comportar como bosque seco o como bosque muy seco, digamos, o bosque seco y bosque húmedo, también puede ser. Eso es otra zona de transición, pero depende de la zona de vida donde se encuentre, ¿verdad? Ajá. Entonces, como les digo, en algunos años se va a comportar como bosque, digamos, seco o como bosque muy seco, o como bosque seco y como bosque húmedo, digamos. Ajá, también. Entonces, quiere decir que algunos años las precipitaciones van a ser un poco más y otros años van a ser un poco menos. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante eso? Conocer las precipitaciones. Porque a las plantas depende de cómo les va a afectar, tanto como cuando estén secos, cuando estén húmedas. No todas se van a adaptar a los nuevos ambientes. Exacto. Al momento de yo seleccionar el tipo de pastizal que voy a adaptar en esa finca, ¿verdad? Que voy a tener en esa finca. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un pasto que se adapta a un bosque seco? Y entonces cuando venga ese año o esa precipitación de bosque muy seco, Se muere. se muere, ¿verdad? Claro, ¿no? Ahí va a desaparecer ese pasto. Entonces, ¿qué tipo de pasto tengo yo que seleccionar, ¿verdad? Teniendo en cuenta esa zona de vida, ¿qué tipo de pasto tengo yo que seleccionar para que se adapte a esa zona? Uno intermedio o uno que se adapte a las nuevas condiciones. ¿Cómo voy a conseguir yo un pasto que se adapte a las dos condiciones? No se puede. Tiene que ser un pasto que sea de esa condición. Los bovinos no comen sábila, creo. Los bovinos no comen sábila, creo. Todavía no he visto el primero. Ajá. ¿Cómo? Tiene que ser el pasto que se adapte ¿A qué? al tipo de clima que haya, sea húmedo o sea seco. Ajá, pero si estoy Claro, algunos años se va a comportar. Hay veces que va a ser uno que de otro. De todas maneras da muy. ¿Ah? No se da. ¿Qué? Hay que hacer porte y guardar y almacenaje.
No tiene nada que ver con esto. O sea, les estoy respondiendo porque nadie respondió esa pregunta en el examen. Y el que iba acercándose después lo echó a perder todo. Pero, ¿qué está diciendo? Por eso que lo estoy No sé, preguntando. ¿cómo dice? Pero eso es del primer bloque. Pero claro, sí tiene que ver, pero... En caso de estar en el pasto de clima de bosque seco, en ocasiones muy secas, Ajá. ¿eso te necesitaría un sistema de riego? No, pero no todo el tiempo puedo establecer un sistema de riego, porque ¿de dónde voy a sacar el agua? Si no tengo pozo, no tengo algún río, ¿qué pasa? ¿De dónde voy a sacar el agua? Tengo que trabajar con secano. Y la mayoría de las fincas, no te voy a decir un porcentaje, pero la mayoría de las fincas, no voy a decir todas, pero la mayoría de las fincas trabajan es con secano, porque el agua es muy escasa. Cuando digo secano es con lluvia, ¿no? Sí saben, ok. Ajá, entonces yo tengo que seleccionar el pasto que se adapte a las peores condiciones. O sea, si yo tengo un bosque seco, o sea, estoy en el límite de bosque seco y bosque muy seco, yo tengo que buscar un pasto que se adapte a bosque muy seco, para que cuando me toque ese año, esas precipitaciones que concuerden con el bosque seco, el pasto no desaparezca, porque las condiciones van a ser mejores. ¿Cómo cuál se puede usar? Bueno, aquí en Maracaibo, ¿qué vemos que crece? ¿Qué ven ustedes por ahí? El cadillo. Entonces, esa era la respuesta de la primera pregunta. Sencillita, fácil. Creo que valía 5 puntos. 5 puntos. Y esa era la respuesta. Zonas de transición son aquellas zonas que se encuentran entre una zona y otra, y debo seleccionar. ¿Por qué es importante? Porque a la hora de seleccionar, de establecer un pastizal, yo tengo que seleccionar el pasto que se adapte a las peores condiciones. Ya, 5 puntos. Nuestro cerebro. Y aquí Creo que nadie la contestó. Bueno. Por lo menos pasaron ¿Ah? Por lo menos pasaron 5. Sí, pasaron. Bueno, nada. Empecemos aquí. Esto lo conocen. Ya lo han visto, están cansados de ver. Ajá. La línea continua es la de producción, para que se ubiquen. La línea discontinua es la curva de precipitación. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Las luces. Ajá. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Por lo menos de la curva de precipitación. Ajá. Discontinua, precipitación, continua, producción de pasto. ¿Sí? Producción de pasto. Ajá. Entonces, si pueden ver, las dos están como entrelazadas, o sea, una va con la otra. ¿Sí? O sea, hay precipitación. Cuando hay precipitación, hay producción de pasto. Si no hay precipitación, el pasto no hay producción, o sea, crecimiento del pasto cero. Entonces, decíamos que enero, febrero y marzo no hay precipitación. Ahorita lo podemos ver, ahorita no hay precipitaciones, no está lloviendo. Entonces ahorita tenemos crecimiento del pasto seco. Entonces enero, febrero y marzo no tenemos precipitaciones. Luego a mediados de abril, digamos, marzo ya a mediados de abril empiezan las precipitaciones y por supuesto se da la respuesta de ese pasto. Quizás un poco, lo ven un poco atrasada la respuesta del pasto, pero es un producto de esa misma respuesta biológica. O sea, cuando llueve no llueve pasto, ni llueve dinero, ¿cierto? Entonces tenemos que esperar que esas células verdes, ¿verdad? Que esas células para que el pasto crezca. Entonces, en junio vemos que ya termina el periodo de lluvia. Tenemos julio con cero humedad
Y luego ya a partir de la segunda quincena de agosto, digamos, empieza el segundo ciclo. Acá tenemos el primer ciclo de lluvia, segundo ciclo de lluvia, segunda quincena de agosto, septiembre, hasta, digamos, noviembre. En algunas zonas, como bosque muy húmedo, quizás se extienda un poco más allá, o algunos años quizás se extienda un poco más allá y todavía en diciembre tengamos cierta precipitación. Okay. ¿Se recuerdan del ejercicio que hicimos de manejo de pastoreo, de manejo de potrero? ¿No? Más o menos. O sea que no he estudiado nada. No pasó las diapositivas. ¿Ah? Pasó las diapositivas. Pero ustedes copiaron ese día. ¿Ah? Uno copia algunas cosas. pero Algunos no yo lo todo. fui copiando ese día. Profe, Es más, porque yo vi- creo que alguien por ahí grabó el ejercicio. Profe, sí, pero es que usted ese día explicó tantas cosas de ese día. Sí. Mire, yo tengo todo esto lleno y ni siquiera sé qué fue lo que explicó. Bueno, volviendo acá. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Tener una carga animal que sea estable, ¿verdad? Y para eso hicimos el cálculo de movimiento del rebaño. Ah, Entonces, no sé cuánto dio las vacas de producción ahí. Movimiento del rebaño. Perdió. aquí es donde dice composición del rebaño. Ajá. Ah, eso dio. Vacas de producción. ¿Cuántas dieron? No sé porque escribí B-A-A. Bueno, digamos que nos dio 150. 151.7. ¿Cuánto? 151.7. Ajá, bueno. Vamos a redondear. 150. Unidad Sí, animal. 250. Ajá. Entonces yo quiero trabajar con esa cantidad de vacas todo el año. ¿Verdad? Ah, sí, sí, Yo quiero trabajar con esa cantidad de vacas todo el año. Porque, ¿qué hago yo con decirle al productor? Llegó la época seca. Y entonces voy y le tengo que decir al productor, no, vende 100 vacas porque no tenéis pasto. No tenéis pasto para alimentar. Ajá, me arranca la cabeza, ¿verdad? Fácil. Ah. Entonces, ¿qué pasa? Que en algunos, en estos meses que son de lluvia, quizás yo tengo, entonces, digamos que esta es la borrador, tampoco tenemos nada. No traje el bolso, no traje el- Digamos que esta es la línea de consumo, de carga animal. Entonces, en estos meses de lluvia yo voy a tener exceso, ¿verdad? ¿Sí ven la línea? Entonces, en los meses de lluvia yo voy a tener exceso de pasto, o sea, me va a sobrar pasto. ¿Sí? Pero en los meses de sequía voy a tener deficiencia de pasto. ¿Sí lo ven aquí? Voy a tener deficiencias de ese pasto. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿O cuál es la idea de la enificación? Ahora sí voy a rayar. Ajá, aquí tengo exceso, ¿verdad? Y acá, entonces, en la época de sequía, tengo déficit. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Y este sería el consumo. Entonces, ¿cuál es la idea de la enificación? Que yo pueda, este exceso, que yo lo pueda trasladar para esta deficiencia, para cubrir esta deficiencia que tengo en la época de sequía. ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? No. No se entendió. Cuando dice transportar, es comprarlo y guardarlo. Trasladar, o sea, mediante cualquier proceso que yo pueda hacer para guardar este pasto. Este exceso que tengo aquí, que yo lo pueda guardar para esta época de deficiencia. ¿Sí? No venden vaca. Porque como les dije, Vaca. eso es un proceso, ¿verdad? Entonces, yo necesito utilizar este pasto, pero no aquí, porque aquí lo tengo en exceso. Tengo abundante precipitación, tengo abundante respuesta de ese pasto que está creciendo. Entonces, yo tengo que conservar esto y trasladarlo para utilizarlo aquí. Pero entonces,
si pueden ver, esto va a ir así, o sea, sí, va a ir hacia allá, viene el segundo ciclo de lluvia y yo lo voy a utilizar, tengo que conservarlo a manera de utilizarlo un año después, cuando esto, ¿sí? ¿Se entendió? Porque cuando venga este periodo de sequía de enero, febrero y marzo, tiene que pasar un año. Tiene que pasar mayo, junio, julio. Entonces yo tengo que conservar este pasto, o ver la forma de conservar ese pasto que aguante un año conservado para utilizarlo en enero, febrero y marzo, si es el periodo de sequía más largo. ¿Y cuál es la mejor manera para conservarlo? La línea de arriba y la de abajo, ¿qué significan? Las dos líneas que están en el medio. Las dos significan que Carga animal, consumo. Profe, usted al principio dijo algo de una línea continua y discontinua. Exacto. En la continua es la producción de pasto y en La línea continua es esta que está acá. Ya, voy a borrar para que lo vean, lo puedan ver bien. La línea continua es esta. ¿Sí? Ya la lograste identificar. Discontinua, la que va al lado. Entonces, la discontinua son las precipitaciones. ¿Ya? Representan las precipitaciones. La continua representa la producción de pasto. ¿Sí? Van entrelazadas. Si no hay precipitación, no hay crecimiento del pasto. Okay. Ajá. ¿Se entendió hasta aquí, hasta donde vamos ahora? No, ya va. Todavía me falta. Ajá. Entonces yo quiero trabajar con carga animal que sea estable, ¿verdad? Para poder hacer mi cálculo y lograr conservar ese exceso que tengo y trasladarlo o guardarlo para la época de sequía. Entonces, esta lámina es para señalar, digamos, que en la misma parcela, época de lluvia, época de sequía. Entonces tengo abundancia de pasto y allá voy a tener escasez, que ya lo mencioné en la lámina anterior. Entonces, si yo tengo escasez, ¿qué va a pasar con los animales? va a tener falta de comida, va a bajar los nutridos. También, producción de leche va a bajar. Quizás en época de lluvia tenían 1100 digamos, litros de leche, y entonces llega la época de sequía y quedan en 400 litros. Entonces eso es lo que yo tengo que tratar de evitar, ¿sí? Tengo herramientas, como es conservación de forrajes, tengo herramientas para prevenir eso, ¿sí? Igual con la producción de carne, los animales pierden peso. Cuando hay escasez, los animales pierden peso. Entonces quizás tenían un peso de, no sé, 160 kilos o 200 kilos, y entonces vienen los animales y cuando llega la época de sequía me quedan, no sé, en 100 kilos o algo así. Entonces ahí estoy perdiendo. Existe otra que se llama, no sé si lo han escuchado, que se llama crecimiento compensatorio. ¿No? Nadie lo ha escuchado. Que crece tanto que se queda hasta No, crecimiento compensatorio. Esos kilos, ¿verdad?, que perdieron esos animales en la época seca, si ellos no tienen un retraso en el desarrollo, ¿verdad?, cuando llegue la época sí, cuando empiece la época de precipitaciones, que tenga yo abundante comida, ¿verdad?, esos animales son capaces de recuperar esa tasa de crecimiento, siempre y cuando no haya retraso en el desarrollo, ¿sí? Ahí es donde se aplicaría un coaching nutricional y cosas así. ¿Cómo? Ahí es donde se implementaría
Sí, los bloques multinutricionales. Ajá, también, pero eso lleva minerales, o sea, lleva todo. Ajá. Pero entonces a eso se le llama crecimiento compensatorio. ¿Qué significa enificación? Vaya, poco a poco. Ajá. Entonces, la conservación del forraje, como les dije, para evitar lo que es la pérdida de peso, retraso en el desarrollo, que ya les dije lo del crecimiento compensatorio, y disminución de la producción de leche fetal. Ese es el objetivo de la conservación del forraje. Ajá, ahí está lo de la nidificación. Ajá, entonces, es el proceso de someter un forraje fresco al corte y deshidratación natural. ¿Sí? ¿Por qué natural? Porque lo vamos a secar por la acción del sol. Aquí no tenemos restricción de luz solar. Hay que hablar así de luz solar. Porque si decimos luz, bueno. Ajá. Entonces, reduciendo su contenido de humedad a valores inferiores al 15%, conservándose por tiempo prolongado. ¿Por qué por tiempo prolongado? Porque como les dije que tenemos que esperar un año, entonces, esperar no es esperar. O sea, cuando nosotros necesitamos que tengamos esa época de déficit, va a pasar un año para que... No, me perdí. No, estaba pensando yo que si eso lo secan o se le quitan la humedad, eso no pierde sus nutrientes, no sé. Sí pierden sus nutrientes, pero es preferible que tener el animal con hambre. O sea, no los pierde en su totalidad. O sea, si yo tengo, digamos, un pasto, ¿verdad?, que es bueno, ¿verdad?, entonces el heno no va a ser bueno, pero por lo menos va a ser regular. Y eso, de alguna forma, me le va a proveer me le va a cubrir ciertas necesidades al animal, a que si no tiene nada. Y por lo menos es preferible también tener el animal lleno que con hambre. Profe, y si por ejemplo hay un lugar donde no tengan luz solar como aquí, ¿la identificación es o no lo usan? Hacen otro tipo de conservación, donde no tengan que deshidratar. Pero sería mejor que la deshidratación o la deshidratación es la no técnica. No necesariamente. Depende de lo que tengamos. Recuerden que muchas veces nosotros también tenemos que evaluar costos de producción. Entonces, por eso que les digo que depende de lo que nosotros tengamos. O sea, quizás las ventajas de nosotros, quizás para otros sean desventajas. ¿Sí? Ok. Entonces, de todas maneras, ahorita vamos a ver otra técnica que ya no es gelificación, sino que es ensilaje. ¿Ya? Ajá, entonces, es el proceso de someter el forraje fresco al corte y deshidratación natural, porque lo deshidratamos o lo secamos por acción del sol. Esto es un proceso físico. ¿Sí? Pero ya me estoy adelantando Entonces, tenemos que valores inferiores, deshidratarlo a valores inferiores al 15%, conservándose por tiempo. Características para que un heno sea enificado. Entonces, abundante producción de hoja, que es lo que los animales, digamos, consumen en su preferencia cuando entran a un potrero. Ya eso lo vimos en la clase. El animal entra al potrero. Lo que les llama ¿Cuál es el primer consumo que hace? hojas, sí, pero Hace un despunte de hojas. Lo primero, o sea, digamos que las hojas es el lomito. Cuando ya él después hace el despunte, ¿verdad?, que ya no le va quedando hojas, entonces es que va consumiendo lo de menor calidad. ¿Sí? Entonces, para que un heno sea, digamos de calidad, o sea, sea edificable, debe tener, o un pasto sea edificable, debe tener abundante producción de hoja. Profe, una pregunta.
producción y de nutrición, y decíamos que cuando se cruzaban ambos era el momento ideal para que el animal Ajá. comiera. ¿Es también la misma parte aquí o igual va a perder el valor nutricional? Ahí, no, sí, ahí también hablamos de valor nutricional, pero nos referimos a digestibilidad, ¿sí? Por la cantidad de lignina, la pared celular por el tallo se hace más gruesa, ¿ya? Y la cantidad de lignina va a ser mejor, o sea, va a ser mayor, no mejor, va a ser mayor a medida que el pasto. Esa vez hablábamos que la curva es así, ¿verdad? Y aquí hablábamos de 21 días, podíamos llegar hasta 35, ¿verdad? Creo que era algo así, ¿verdad? ¿No era así? ¿Sí? Hasta 35 días. Sí, porque ya después de ahí bajaba El nivel de proteína, la cantidad de proteínas, y ahí disminuye. Porque esa proteína... Se pone vieja el Exacto, el pasto se hace viejo y entonces ya él va a utilizar estos nutrientes, van a viajar hacia la floración, hacia la panícula, para producir lo que es la semilla, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos que hacer el corte antes de esos 40 días, 21 o 35 días. Ok, igual es aquí, pero allá hablamos de digestibilidad, como te digo. Esto no, porque esto lo estamos viendo. O sea, si yo veo, digamos, tengo un pasto, les voy a poner un ejemplo, pasto guinea, el pasto guinea o el sorgo, ¿verdad? Los tallos tienen abundante cantidad de tallos, o sea, son gruesos. Y la bermuda, ¿alguien aquí ha visto cómo alimentan los caballos con vacas de bermuda? ¿No? ¿Sí? Ok. La bermuda no tiene tallo, ¿verdad? Entonces, exacto, ajá. Pero lo que quiero decir es que ese pasto no tiene tallo, la mayor cantidad de hojas. Es más, es tanto así que ustedes le van a poner una paca de bermuda a un animal y lo que tienen es que quitar la cuerda. Más nada, ya. Esto no, el pasto guinea no, porque el pasto guinea quizás entonces tengamos que hacer molerlo, ¿verdad? Primero molerlo para podérselo dar al animal. Y ya voy a ir incrementando los costos de producción, porque entonces ya tengo que utilizar una persona, un molino, ¿verdad? Y todo eso tengo que ingresarlo a los costos de producción. ¿Sí? Eso no quiere decir que si yo tengo en la finca pasto guinea, yo no lo puedo unificar. No, porque es lo que tengo. Entonces, como les dije, es mejor tener el animal lleno que vacío o que con hambre. Entonces, bueno, yo edifico el pasto guinea, si es lo que tengo. En años, o sea, más adelante, puedo quizás ver si puedo establecer un pasto que tenga esta buena relación, hoja tallo, ¿sí? Pero si es lo que tengo, con eso trabajo. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. Calidad del pasto se refiere a eso, a digestibilidad. ¿Sí? Okay. Pero como les digo, si yo tengo una braquiaria ridícula, que es un pasto alaje, digamos, ¿verdad? Que es deficiente en mineral, tiene bajo contenido de proteína y deficiencia de minerales, y es lo que tengo, enifico eso. Ajá. Ventajas de la enificación. Es más rápido tanto el proceso de elaboración como de utilización del producto final. ¿Por qué? Porque si yo voy a enificar un pasto, yo en 5 días puedo tener ya el resultado. ¿Sí? En 5 días ya yo he cumplido todo el proceso. El día 1 corto, luego 3 días de secado, ya van 4 días, 4 días, y el 5.º día ya o el empacado o enfardado. No me vayan a escribir en el examen empaquetado, por favor. Lo que es enfardado. ¿Ah? Empacado. Enfardado es el empacado. Sí, es lo mismo. Enfardado. Enfardado. Yo creo que más adelante sale.
Entonces, es más fácil de identificar la cantidad y calidad del producto almacenado. ¿Por qué? Esa misma relación hoja-tallo. Los costos de almacenamiento por kilogramo de materia seca son menores, porque si yo construyo un galpón donde voy a almacenar esas pacas, ¿verdad? Porque voy a edificar todos los años, ese galpón, aquí hay galpones que tienen 50 años y lo que tienen es que cambiarle quizás una lámina o algo, o sea que me va a durar en el tiempo. ¿Y cuántas veces, cuántos años, todos los años edificando? Entonces esa inversión se libra por el rápido. El producto final o paca es más fácil de manejar o comercializar, porque yo agarro una paca que quizás pesa 18 kilos y la puedo transportar fácil. ¿Ya? Así, a diferencia de si hablo de el producto, digamos el pasto, o sea, hacer corte y acarreo sin compactar, sin empacar, es más difícil, voy a tener mayor cantidad de pérdida, ¿sí? Porque también se compara con eso. ¿Sí? Ok. Aquí cuando hablamos también de fácil identificar la cantidad y calidad del producto almacenado, cuando yo veo que un pasto está muy seco, que es de color blanco, ¿verdad? La calidad va a ser menor a que si yo tengo un pasto que está seco, pero todavía tiene cierto color verde, pero está seco. Desventajas de la edificación. Requiere una mayor inversión y costos de mantenimiento en maquinaria y equipo. ¿Por qué? Para edificar necesito una cortadora y leradora, necesito un rastrillo, necesito tractores y necesito la empacadora o enfardadora. Entonces, todo eso tiene una inversión inicial alta. Profe, pero eso es a corto plazo porque a largo plazo es mejor. Lo que pasa es que lo comparamos, o sea, cuando hablamos eso de mayor inversión, lo estamos comparando con el silo, que todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver ahora más adelante. Lo comparamos con el silo porque para el silo solamente necesito una cosechadora replicadora. ¿Ya? Por eso. Entonces, se trabaja con maquinaria que requiere de mano de obra calificada. ¿Por qué? La enfardadora, ahora lo vamos a ver en el proceso. Ella, en el tren anterior, o sea, ella toma ese pasto que ya está en una hilera y está picado, ¿verdad? Ella va tomando ese pasto que está en esa hilera por ahí y va presionando como un émbolo y ella va compactando el pasto. Cuando ella hace cierta cantidad de movimiento, ¿verdad? Ya esa paca tiene ciertas medidas, ¿verdad? Entonces, al tener esas ciertas medidas, ella dispara un mecanismo porque ella hace el amarre automáticamente. Entonces, de tantos movimientos, ya ella dispara el mecanismo del amarre. ¿Qué pasa? Que ese mecanismo es muy delicado. Cuando ya ese mecanismo se daña, o sea, ya no empaca más. Se para la producción, se para todo, tal, y entonces no lo reparan aquí. Hay que ir a Barquisimeto a buscar a alguien allá, tal, técnico que venga a reparar. Entonces, por eso se trabaja con maquinaria que requiere de mano de obra calificada. Digamos, el que va empacando algo, si no sabe o algo y hay una maleza que tenga un tronco y pasa por ahí la maquinaria, ya eso se daña. Entonces, por esa razón. El proceso de conservación está condicionado al clima. Y esa parte es importante. Sí. ¿Qué época o qué momento creen ustedes que es el adecuado para yo edificar? Si dijimos que necesitamos abundante sol y poca humedad, ¿qué momento sería el adecuado?
marzo. Ahí en septiembre. Septiembre. ¿En qué momento de la curva yo garantizo que no haya precipitaciones? En marzo. En marzo. Que no haya En marzo. precipitación. Al principio que no hay precipitación. ¿Cómo que no hay precipitación? En marzo. Está seco. No sería. No hay. Desde Ajá, diciembre. pero ya va. Recuerden que yo tengo que tener pasto. O sea, si yo lo hago en marzo, ya yo aquí no voy a tener pasto, porque vengo de una época de sequía. Entonces yo necesito garantizar que tenga ese pasto, ¿verdad? Para poder edificar ese pasto, esa previa producción que hubo. En mayo. Desde mayo. ¿Va? En mayo. Y está la mayor. ¿No han escuchado acá el veranito de San Juan? Este es un periodo. Pero si por aquí lo van diciendo hace 1000 años, julio, mira. Aquí. No lo escuché. Julio. Profe, pero ¿por qué No lo escuché. Es para que, o sea, ¿por qué no a principio? ¿Por qué no a principio? Porque si... No hay pasto. ¿De dónde viene? Ya, les voy a explicar. Esto es un periodo corto, ¿verdad? De sequía. Si se fijan acá. Es un periodo corto de sequía y yo vengo con el primer ciclo que tengo producción de pasto, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es el exceso de pasto acá? Miren acá la curva. No es mayor. Mayor, ¿verdad? Aquí tengo mayor cantidad de pasto que acá. Ajá, ahora les voy a preguntar, ¿por qué tengo mayor cantidad de pasto acá en el primer ciclo que en el segundo ciclo? ¿Ah? Por las horas luz, por el fotoperíodo. A partir de octubre, mediados de octubre, ¿verdad? El pasto, digamos, el pasto guinea es susceptible a esas horas luz, a ese fotoperíodo. Entonces él dispara un mecanismo y lo que hace es que produce la semilla, ¿ya? Pequeña. Entonces voy a tener menor cantidad de kilogramos de materia seca de ese pasto, de producción de ese pasto. A diferencia del primer ciclo. ¿Qué pasa con el primer ciclo? Que el primer ciclo no es seguro, ¿ya? Puede ser que llueva, quizás llueve menos, puede ser algunas veces que no llueva, pero en el segundo ciclo ya es más seguro y siempre va a haber precipitación. Ok, entonces, pero en el caso de que sea todo, digamos, normal, haya precipitaciones, tengo esta producción de pasto, yo edifico en este periodo seco, que puedo garantizar que no va a haber lluvia. Porque ¿qué pasa? Si yo estoy edificando y a ese pasto, ¿verdad?, le llueve, lo que va a haber es un lavado de nutrientes. Entonces esa proteína, esos minerales, todo eso se va a perder y lo que me va a quedar es fibra. Y eso no me satisface las necesidades del animal, sino que lo que hace es que lo llena, nada más. Entonces, si el pasto no era de buena calidad, ahora va a ser peor. ¿Ya? Ok. Digamos, si no, este ciclo no fue bueno, ¿verdad? Y no tengo esa producción de pasto, ¿verdad? Yo espero diciembre, que es el otro periodo seco que le sigue. Espero el diciembre y edifico allá en noviembre, diciembre, que ya es el otro periodo seco. ¿Qué pasa? Que en julio, si yo edifico en julio, ¿verdad? En este segundo ciclo, esos potreros que edifiqué se me van a recuperar. Y cuando venga este periodo seco, entonces yo voy a tener lo que edifiqué más todos los potreros que ya se recuperaron, ¿verdad?, para poder subsistir en esta época seca. Si no edifico acá, sino que edifico en diciembre, ya esos potreros que edifiqué no se van a recuperar. Entonces ellos no van a entrar en la rotación.
pero voy a tener un pasto de mejor calidad, ¿verdad? Edificado, que va a tener mejor calidad que si yo dejo ese pasto en el potrero, como lo hacen muchos productores que no saben. O sea, ellos dicen, no, yo voy a apartar esos 10 potreros y los voy a dejar para la época seca. Y a eso se le llama heno en pie. ¿Qué pasa con ese heno en pie? Que el pasto se va haciendo viejo y va a tener menor cantidad de proteína que si lo hubiese nidificado o ensilado. ¿Se entendió? ¿Sí? Ok. ¿Dónde íbamos? Aquí, ventaja, Desventaja. Entonces, por esa razón es que dice que el proceso de conservación Condicionado al clima. está condicionado al clima, porque yo tengo que, en el momento que estoy edificando, que no haya precipitación, por esa razón. Entonces, durante el suministro como paca a los animales se generan mayores pérdidas. ¿Por qué? Porque quizás en el momento que estoy empacando, la empacadora, digamos, o la enfardadora, tuvo algún, digamos, problema o algo y no empacó esa cantidad de ese pasto, ya eso ella lo bota y ahí ya tengo pérdida. ¿Sí? En el momento de cuando hago el secado, yo tengo que, digamos, si el pasto está acá en una hilera, ¿verdad? Yo lo estoy poniendo al sol para que se seque, pero primero se va a secar la parte de arriba, ¿verdad? Yo después tengo que pasar un rastrillo, se llama así, y ese rastrillo lo que va a hacer es que va a voltear ese pasto. Lo que estaba abajo lo va a pasar hacia arriba, ¿verdad? Para que se seque la parte esa de abajo. Entonces, en ese pase de rastrillo, hay pérdidas también. O sea, cuando dice pérdidas es porque se arruina el pasto por ciertas condiciones, ciertas cosas. O sea, Sí, pérdidas que se pierden, pues, o sea, ya eso no, quizás no lo voy a empacar, o sea, ya son pérdidas, pues se incluyen en las pérdidas. Profe, también se generan pérdidas si en caso tal el animal no lo consume todo y Se pega pierde. allí también. También Eso se pierde. pérdida. Bueno, También son pérdidas. Exacto. o sea, pero que usted diga, bueno, o sea, mayores pérdidas a los animales, pero es porque tienen menos comida. No. Porque dice durante el suministro. Como paca a los animales se generan mayores pérdidas. Lo otro es que yo tengo una paca y yo se la voy a colocar al animal y eso yo tengo que quitarle el cordón que tiene y eso ahí en el comedero o algo también hay pérdidas. Hay pérdidas, como te dije, cuando lo estoy secando. Pero si no hay abono también, ¿verdad? Sí, como materia orgánica. Sí, pero para el consumo, o sea, no lo va a aprovechar el animal, digamos. Profe, pero, o sea, es lo mismo que pasa aquí, no es lo mismo que pasa con corte y acarreo, pero yo. Sí, también se evalúa con corte y acarreo, pero quizás con corte y acarreo vamos a tener, como creo que ya lo había dicho anteriormente, vamos a tener mayores pérdidas porque es algo suelto. ¿Sí se entiende? Es algo suelto. Lo que pasa es que, bueno, no estamos evaluando, quizás comparando esto con corte y acarreo y al mismo tiempo con ensilaje. ¿Sí? Entonces, factores que afectan la calidad del heno. Estado de madurez de la planta, ya lo mencioné cuando le hablé ya de la digestibilidad, ¿verdad? Que dije, hablamos de la cantidad de lignina. Cuando la cantidad de lignina, el pasto se hace viejo, ¿verdad? Si yo no lo corto en ese, digamos, el pasto tiene un punto máximo, ¿verdad? De calidad, vemos así, de calidad, que si yo ya me paso de esa cantidad de días, ya el pasto se va a hacer viejo y esto va a aumentar la lignina y esa para celular y no va a ser digestible quizás por los animales, va a ser menos digestible por los animales.
Tiempo de duración del proceso de secado, máximo 3 días de secado rápido. Época sin lluvia y mucho sol. ¿Por Profe, qué? yo no entendí lo de la Lignina. El Cuando pasto se madura mucho. está compuesto, ¿verdad? La composición del pasto parecelular. Tiene la célula, tiene lignina, tiene algo también que podemos mencionar que se llama fibra ácido detergente, fibra neutrodetergente. Pero lo que pasa es que si nos podemos hablar de eso, bueno, vamos a pasar, nos vamos a extender demasiado. Pero son componentes del pasto, ¿verdad? Que a la hora del animal consumirlo, ¿verdad? Eso disminuye la digestibilidad de ese pasto, ¿sí? O sea, no va a ser aprovechado por el animal, lo que va a hacer es que lo va a llenar, ¿sí? Pero no va a satisfacer las necesidades de ese animal. ¿Sí? Más o menos se entiende. Cuando tenemos pasto, ¿verdad? Que O sea, cuando el tiene pasto mayor está- cantidad de tallo, ¿verdad? El pasto es menos digestible, porque el tallo está compuesto por él, ¿sí? A diferencia de la hoja. Sí, más o menos entendí. De todas maneras, eso lo van a ver cuando lleguen eso de fibra ácido detergente, fibra neutrodetergente, lignina, eso lo van a ver en nutrición. Más adelante. Entonces, tiempo de duración del proceso de secado, máximo 3 días, secado rápido, y época sin lluvia y mucho sol. Entonces, si yo me excedo en ese tiempo de secado, ¿verdad? Quizás esa exposición al sol pueda desnaturalizar las proteínas. Y ya ahí va a disminuir también la calidad de ese pasto. Entonces, otra cosa. Si yo entonces ese secado lo hago en menor cantidad de días, puede ser que ese pasto ya no tenga un 15% de humedad, sino que tenga sea mayor. Y entonces ahí podemos tener crecimiento de microorganismos. Entonces por eso se habla de esa cantidad de 3 días. Valor nutritivo del pasto. Poca calidad, lo que ya les mencioné de la desnaturalización de las proteínas, de la digestibilidad, y el almacenaje debe estar ventilado y alejado de la humedad. Igual, en el galpón, ¿verdad? Yo tengo que garantizar que ese galpón esté ventilado y que cuando llueva esa humedad sea controlada. ¿Qué pasa cuando yo enifiqué, pero esa cantidad de humedad es mayor? Hay algo que se llama autocombustión, que entonces hay crecimiento de esos microorganismos, la temperatura aumenta, y al aumentar esa temperatura, ese pasto se puede incendiar automáticamente. Y el pasto seco, yo creo que es más volátil que la gasolina. Ya después eso no lo apaga nadie. Ya vieron lo de los ángeles. ¿Ah? Ya vieron lo de los ángeles. Ya, exacto, ¿Qué ¿no? Lo del bosque, sí. Pero ya ahí en ese caso quizás no es porque eso es en el bosque, no está No, pero por procesado. ejemplo, bueno, sí. Pero entonces Pero también, porque hay mucho sol. bueno, te voy a hablar, cuando la gente o el productor, les hablé que el productor quizás o muchas veces no hace nidificación ni hace ensilaje, sino que lo que hace es en el pie. Dice, voy a dejar estos 10 potreros para cubrir la época seca. Pero ¿qué pasa si por la orilla de la carretera pasa alguien y tira una colilla de cigarro? O las botellas, una botella rota, hace el efecto de lupa y también lo prende.
Y como les digo, yo creo que eso es más volátil que la gasolina. Eso después no lo van a ver. Ajá. Ahora vamos a ver cómo es ese proceso de enificación. Lo que ya les hablaba, la producción de pasto, tengo que tener pasto, si no, ¿qué voy a enificar? Entonces, producción de pasto, área de enificar con preparación previa. ¿Cuál es esa preparación previa? Tengo que venir de una época de precipitación que yo pueda garantizar ese crecimiento de ese pasto. Corte y acondicionamiento de las hileras. Entonces, esta etapa puede realizarse en función del equipo disponible. Como pueden ver, existe este mecanismo, o sea, este implemento, ¿verdad? Que ella va cortando el pasto y lo va colocando en esas hileras. Muchos de estos equipos estaban hechos para el pasto que nosotros manejamos, o el más común. Y uno de los más comunes es el pasto guinea. Entonces, por eso se habla de acondicionamiento, porque ellas traían unos rodillos, ¿verdad? No sé si ustedes llegaron a ver las lavadoras, a lo mejor de su abuela por allá, porque son muy viejas. Exacto, que tienen un rodillo encima, o sea, así arriba. La chaca-chaca antes. La chaca-chaca antes así, algo así. Y aquí tenía algo así y tal. Y aquí tenía unos rodillos. ¿Qué es? ¿Una lavadora? Sí, yo la conozco. Acá lavaban. Sí. De mi abuela. ¿Sí la llegaste a ver? Sí. Acá lavaban y después esta ropa la sacaban de acá y la pasaban por estos rodillos, ¿verdad? Y esos rodillos lo que hacían era exprimir la ropa. Eso es de los años 1600. Ajá. Algo así pasaba con la empacadora, ¿verdad? Eran acondicionadoras y esos pastos, como el pasto guinea, como tienen esos tallos, ellos en esos tallos almacenan agua, entonces van a tener humedad. Entonces pasaban ese pasto, exacto, eso. Ajá, entonces ese pasto pasaba por esos rodillos y lo que hacían era estrujar el pasto para extraer esa humedad que tenemos. Entonces, como ya les dije, lo van dejando en hilera, ya el pasto va quedando ahí, entonces estas hileras es lo que va a empezar ahí, entonces lo que es el secado. ¿Sí se está entendiendo o no? ¿Sí? Ok. Entonces empieza lo que es el secado del material. Entonces el día 1 empezamos allá con el corte y acondicionamiento, ¿verdad? A partir del día 2 empieza el secado. Entonces, esta hilera, ¿verdad? Ya empieza el día 2 a secarse, pero tengo solamente la parte de arriba secándose, expuesta al sol. ¿Ya? Después. Día 1, corte y almacenamiento. No. Corte y acondicionamiento. Ah, ok. Acondicionamiento es por eso, porque ella pasa el tallo por esos rodillos, lo estruja y le extrae la humedad. ¿Ok? Ajá. Entonces, tengo esas hileras, ya empieza el día 2, ya el día 3, ¿verdad? Yo tengo que hacer voltear ese pasto. Y lo hago con el rastrillo, que ahí no está. No hay una foto ahí de ese rastrillo. No sé si al principio, vamos a ver, que lo vayan identificando. Rastrillo. No. Ah, bueno, aquí. Este es el rastrillo. ¿Sí lo ven? Es algo circular y esto va aquí como pegado aquí al tomafuerza del tractor y esto va dando vueltas aquí, girando. Y entonces
de las hileras va tomando el pasto y lo va volteando. Entonces ya me va a quedar la parte de abajo, me va a quedar arriba, para que quede entonces parte del día 3 y el día 4 secando la parte que estaba debajo. Entonces, luego empieza ya la elaboración de paca o enfardado. Si lo ven, ahí está escrito. Que alguien estaba preguntando. Enfardado. No me vayan a escribir empaquetado. Después va a aceptar empacado y enfardado es la palabra técnica. Pero empaquetado. No, empaquetado no, porque ahí no hay paquete. Ajá. Empaquetado para animales. Entonces, una vez seco, empieza lo que es el enfardado. Ella toma por acá, ¿verdad? Va tomando de esa hilera, va tomando el pasto, ¿verdad? Acá adentro tiene como especie de un émbolo y él va presionando. Va tomando pasto por acá y va presionando aquí el émbolo. ¿Sí lo ven? Toma de este lado. Aquí tiene el émbolo y cuando hace, no sé, cierta cantidad de movimientos repetitivos, ¿verdad? Tiene un mecanismo acá adentro que hace el nudo de esa cuerda. Y por acá miren, que es esto, va lanzando las pacas al campo. ¿Por qué las lanza y no se las queda? O sea, no las almacenan de una vez. No las que. No las almacenan de una vez porque no hay No, pero ¿cómo los va a almacenar tanta cantidad? Un camión automático. Es mucha cantidad, como... Pero imágenes anteriores habían como un galpón, no habían todas esas. Bueno, pero ya después viene el tractor con una carreta, ¿verdad? Transportadora, y entonces se las lleva al galpón y las acomoda. Pero no tiene capacidad aquí para No, yo almacenar. diría que apenas las tire de una vez en el camión. No, las va dejando y después viene el tractor, otro tractor con la carreta. Yo he visto máquinas que son finas y la gente Pero esos son molinos. y tú tiras las patas. No, pero no paga. El material suelto, no paga. El material suelto, porque eso es corte y acarreo. O sea, ahorita lo vemos en el silage, va la cosechadora repicadora adelante y atrás va pegada una carreta. Esta cosechadora toma, pica el pasto y lo va lanzando Esa es la que tiene también como. a la carreta. Pero suelto. Son como. Como que. No sé, son como rodillas, pero pulverizan. No. Bueno, ese es el proceso de enificación o enfardado. Ajá. ¿Qué equipos se utilizan para enificar? Tractor agrícola, cosechadora y hileradora, empacadora o enfardadora y las carretas transportadoras de pacas de heno, que fue lo que ella preguntó, para luego ir al almacén. También existe, más reciente, existen empacadoras que son en formas de, aquellas son cúbicas, estas son cúbicas, digamos, pero también existen que son en formas de rollo. ¿Sí lo ven ahí? Bueno, pero esas tienen, o sea, toman mayor cantidad de pasto, o sea, pesan más esos rollos. Pero es el mismo principio. Ajá. Ahora viene lo que no les gusta a ustedes. La parte de los ejercicios. Más. Eso es lo fácil. Ayuda. Pero este es más fácil, este es más corto. Entonces, tengo el grupo etario, ¿verdad? Semiestabulado. ¿Quién me dice que significa semiestabulado o estabulado? Semiestabulado que está en potrero y Y salen a pastoreo. Ya pastoreo.
Y estabulado es que está confinado todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, si se fijan, semi-estabulado, yo tengo, o sea, el principio es que yo tengo, el objetivo es que yo tengo que cubrir esas necesidades de ese animal. Entonces, estabulado, voy a necesitar 14 kilogramos por día, y semi-estabulado, como el animal no tengo que proveerle todo, ¿verdad? Sino que él sale a buscar también parte de su dieta, entonces yo lo que hago es que garantizo el 50%, exacto, de esas necesidades, que serían, en el caso del toro, 7 kilogramos por día. ¿Ok? Lo más común es que, o acá en Venezuela, y lo más común es este sistema, semi-estabulado. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, vacas en producción, vacas secas, novillos, mancos y becerros. ¿Ok? Eso es un estándar, una constante de las necesidades del animal. Ok. Esto es básicamente el cuadro aquel. Pero aquel está tomado del libro, este no, pero se aproxima. Pero ustedes van a trabajar con el de la bibliografía, que es aquel. ¿Sí? Es ese. Pero normalmente uno en el trabajo diario, ¿con cuál trabajo? Trabajen siempre con el de la bibliografía. ¿Sí? Trabajen siempre con el de la bibliografía, o un trabajo científico, o sea, algo sustentado. Ok. Entonces, los datos, tenemos rebaño de vacas en producción, 50. Becerros, 50, toros 2. Los mautes no los incluimos ahí, o sea, deberían de incluirse, pero en este caso no lo incluyen. Ok, o sea, ellos, no sé, se Esa es la cantidad de animales se mudan que hay. a otra finca. ¿Cómo? Esa es la cantidad de animales que hay. Se mudan a otra finca, los tienen solo a pastoreo, ellos ven cómo se averiguan, salen a comprar la comida. Ok, no está. Pero los pueden incluir. O sea, les digo, los pueden incluir en caso de que ustedes estén trabajando en una finca, ustedes tienen que calcular para todo el rebaño. ¿Sí? Recuerden que esto es un ejemplo Son datos de ejercicio. didáctico, exacto. Esto es algo didáctico. ¿Sí? Ok. Entonces, hay que alimentar aproximadamente en 90 días. Eso es un número al azar, los 90 días. Digamos que estamos en una finca que el periodo seco dura 90 días, pero puedo estar en una finca donde el periodo seco sean 100 días, puedo estar en una finca donde el periodo seco sean 120 días, es de acuerdo a las condiciones en las que estoy trabajando. ¿Ok? Vaca de heno, ¿cuántas vacas necesito si cada vaca pesa 18 kilos? ¿Ok? ¿Cuántas vacas necesito para cubrir esos 90 días bajo un sistema de semi-estabulación, ¿verdad? Para alimentar esa cantidad de animales, esta cantidad de animales, ¿sí? Durante ese periodo seco. ¿Se entiende? Sí. Ok. Ay, ya me tomó una foto. Ajá. A la anterior, por favor. No se asuste. Puede manipular la anterior. La anterior. Listo. ¿Ya? Ok. Entonces, 50 vacas en producción, ¿verdad? Me consumen, digamos, bajo un sistema de semi-estabulación, 6 kilogramos de heno por día. ¿Sí? Lo que hago es una simple multiplicación. 6 por 50 me da 300 kilogramos. ¿Sí? Ok. Igual hago con los toros. Bajo un sistema de semi-estabulación, él necesita 8 kilogramos de heno. Entonces, esos dos toros me consumen 16 kilogramos. Igual para los becerros. Creo que está hecho con
recuerden lo que les dije, ustedes van a trabajar con este cuadro. Esos datos se los aprendemos. Exacto, esos datos se los aprenden. Ah, pues, Ustedes van a trabajar con esos datos que son de la bibliografía, porque el ejercicio está hecho con estos. ¿Sí lo ven? El ejercicio está hecho con esos datos de ese cuadro. 50 por 6, las vacas en producción. Aquí están los 6 kilogramos, ¿ves? De las vacas en producción. Pero ustedes no van a trabajar con este cuadro. Ustedes van a trabajar con el cuadro de la bibliografía, que es ese. O sea, ustedes no van a colocar vacas en producción 6, sino que van a colocar vacas en producción 7, creo que dice. No, 6.5. ¿Se entendió? Sí. ¿Quedó claro? Sí. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se complica, por ejemplo, Porque yo les tengo que mostrar cuál es la bibliografía. Pero ¿qué pasa? Quizás para evitar decimales, ¿verdad? Porque recuerden que es 6.5. Entonces, para no hacer tan largo, con decimales, tal, allá, al momento de hacer los cálculos, entonces se tomaron 6. ¿Ya? Por eso les dije, esto es un ejemplo didáctico. ¿Ok? Creo que para no estar repitiendo tanto lo voy a acá. Se la pasa que Entonces, los 2 toros, 8 kilogramos, los 50 becerros, 2 kilogramos. Entonces, eso, hago la sumatoria de cuántos kilogramos de heno necesito por día. Y tengo un resultado de 416 kilogramos de heno por día, que necesito para alimentar esa cantidad de animales todos los días. ¿Sí? No quiero que se pierda. Ajá. Total, ahora yo necesito saber, ya sé cuánto necesito por día. Ahora yo tengo que ver cuánto necesito en esos 90 días que dura el periodo seco. ¿Ok? Total de kilogramos para los 90 días, 90 por 416 que necesito por día, me da 37.440 kilogramos de heno en esos 90 días, para cubrir esos 90 días o para alimentar esa cantidad de animales en esos 90 días. ¿Sí? ¿Hasta ahí me sigue? Ok. Entonces, pero lo tengo, o sea, digamos, en cantidad de heno. Ahora yo necesito llevar eso a cantidad de pacas. Ok, entonces, si una paca pesa 18 kilos, ¿verdad? ¿Lo hago en regla de 3? Ok. Entonces, una paca pesa 18 kilogramos de heno. Y yo necesitaba 37.440 kilogramos de heno. Lo que hago es una división. Y me da las 2.080 pacas. O sea, yo necesito para alimentar 50 vacas en producción, 50 becerros y 2 toros, necesito 2.080 pacas para alimentarlos a ellos en esos 90 días. ¿Sí o no? Sí. Ok. No, ese es el rendimiento. Ajá. Entonces, acá, este es el rendimiento del pasto. Eso es una constante. ¿Qué pasto es? ¿Ah? Si tengo ese rendimiento, ¿qué pasto es? Guinea. Ajá. Este es el rendimiento del pasto de Guinea. Si fuese aquí 133, es 3. Y así con cada pasto. Tiene su rendimiento. Entonces, este es el rendimiento del pasto. ¿Sí? Aquí hay un error. Porque aquí es por hectárea por día. Acá hay un error. Es por hectárea por día. ¿Sí? Okay. Entonces, el rendimiento del pasto guinea son 72 kilogramos en materia seca por hectárea por día. ¿Sí?
el periodo de descanso de ese pasto son 35 días. ¿Sí? O sea, yo lo voy a cortar cada 35 días. Es como si lo fuera a pastorear cada 35 días. ¿Ok? Pero en este caso no lo voy a pastorear. Lo voy a cortar porque lo voy a almacenar o sea, lo voy a enificar. ¿Sí? No se lo voy a dar al animal en forma de pastoreo, sino enificado, en forma de pasto. Entonces, el periodo de descanso son 35 días. Entonces, ¿qué hago yo? Multiplico para saber el rendimiento de ese pasto, porque aquí lo tengo por día. El rendimiento de ese pasto en esos 35 días. ¿Sí o no? Multiplico 62 por 35 y me da 2.170 kilogramos de materia seca por hectárea en cada corte. ¿Por qué dicen cada corte? Porque es cada 35 días. O sea, pasan 35 días, pasa esto. 35 días. Acá. Yo enifico esto. Empiezo otra vez aquí en cero. 35 días. Y lo vuelvo a enificar. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. Entonces, profe, ya va. Una pregunta. ¿El rendimiento de cada pasto es aquí en la clase pasada? no. Ese es el rendimiento del pasto guineo. Y los demás. Si yo tuviese aquí estrella, si el pasto que fuese a enificar fuera estrella, serían 133 kilogramos de materia seca. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde lo encuentras? En la bibliografía. Cuando yo les dé los datos, eso es un dato que yo se los voy a dar, digamos. El pasto que ustedes investigaron, tuvieron que haber investigado el rendimiento del pasto que les tocó. Sí, eso no nos tocó. ¿Ah? Y el mismo nos tocó. O sea, lo que me imagino que él quiere saber que si ese dato lo va a dar usted o no. En el examen, claro, yo les tengo que dar ese dato. No, yo les tengo que dar ese dato. No. Ese dato se los doy yo. Es más, no está ahí. Yo creo que ahí están los datos. No, no está. No, pero ese se los voy a dar yo. Sí, pero no está ahí. Bueno. Pero ya saben. Cuando ustedes estén trabajando, no saben el rendimiento del pasto, ustedes van a la bibliografía, se documentan, no, el pasto, no, yo estoy trabajando con pasto guineo, 62 kilogramos de materia seca. Y ahí les dicen los periodos de descanso, periodo de ocupación, con el que pueden trabajar, con eso empiezan, y después, de acuerdo a la precipitación, ¿verdad? Ustedes evalúan la precipitación, y yo estoy en un bosque, bueno, porque cayeron 3.000 milímetros al año, yo estoy en un bosque muy húmedo. Ok. Entonces de ahí ustedes van ajustando, ¿sí? Carga animal, todo eso. Bueno. Entonces, para enificar, hablamos de unas pérdidas, ¿verdad? Teníamos pérdidas. Entonces yo debo considerar el 15% de pérdida. Eso es, digamos, estándar. No, porque entre lo que bota el animal, entre lo que se pierde cuando estoy haciendo el mercado, entre el rastrillo cuando lo estoy volteando, ¿sí? Entonces decimos que tenemos un 15% de pérdida. Entonces yo tengo, si yo necesitaba esto, ¿verdad? Para alimentar, este es el neto que yo necesito para alimentar esos animales. Si yo a esto le resto el 15% de pérdida, me va a faltar comida, me va a faltar pasto, ¿verdad? Entonces yo tengo que calcular ese 15% de pérdida y sumárselo, para que entonces cuando hayan esas pérdidas me quede esta cantidad. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. Y es lo que estoy haciendo acá. Yo digo, si 37.440, que es lo que necesito, es el 100%, el 15%,
¿cuánto será? Entonces, esas pérdidas son 5.616 kilogramos de materia seca. Son las pérdidas de esta cantidad. ¿Entienden? Entonces yo vengo, se la sumo. Los 37.440 les sumo las pérdidas, que son 5.616, y me da 43.056 kilogramos de materia seca. Entonces, yo digo, si por cada hectárea, ¿verdad? Ahora voy a sacar cuántas hectáreas necesito para producir las 2080 pacas. ¿Sí? Ok. Entonces, si una hectárea, aquí está, una hectárea me produce, ese es el rendimiento del pasto, ¿verdad? 2.170 kilogramos de materia seca, que es lo que está aquí. Si una hectárea me produce 2.170 kilogramos de materia seca, para yo poder hacer, ¿verdad? O alimentar esos animales, incluyendo las pérdidas, que son los 43.056, ¿sí? Y ahí estoy incluyendo las pérdidas. ¿Cuántas hectáreas necesito edificar? Lo de esa hectárea también es un número fijo. Una hectárea siempre se puede producir 2.170. No, los 2.170 no es fijo. Si cambia el pasto, cambia el rendimiento. Si cambia el rendimiento, exacto, si cambia el pasto, cambia eso. Y eso también es un dato que usted da. Sí. ¿Cuándo se puede producir el pasto por hectárea? Normal, o sea, una hectárea. Sí, yo les doy el rendimiento, exacto. Ajá. Entonces yo necesito edificar 19.84 hectáreas. Lo redondeo y lo llevo a 20 hectáreas para producir esas 2080 pacas. ¿Se entendió? Lo dividió. Sí. 43.056 por 1 entre 2.170. Así multiplica y así divide. ¿Sí? Así funciona la regla de ¿Ah? El rendimiento de una hectárea son 2.170 kilogramos de materia seca. Acá está. Por ahí está en 43.056. Lo que hace es dividir 43.056 El entre lo que rendimiento está por aquí. lo multiplicamos por los 35 Sí, días. ya olvidé dónde lo saco. Acá está el rendimiento. Sí. Pero ya en cada corte, después que pasan esos 35 días. Porque este es el rendimiento por día. Por hectárea por día. Yo necesito en esos 35 días, que es el periodo de descanso, cuánto me va a rendir ese pasto. Y me da los 2.170. Por eso es que acá sale en cada corte. ¿Ya? Entonces yo acá lo que hago es eso. Una hectárea me produce 2.170 kilogramos de materia seca. ¿Ya? En cada corte, en 35 días. Los 43.056, que es lo que necesito para alimentar los animales, incluyendo las pérdidas. Esto aquí están incluidas las pérdidas, porque yo necesitaba era 37.440 y le sumé las pérdidas. ¿Sí? Necesito edificar 20 hectáreas. Si todavía lo quiero llevar más allá, ¿cuánto les dio el tamaño óptimo de los potreros? En el ejercicio que hicimos en clase. ¿No lo tienen? ¿Ah? ¿Del qué? Yo no veo eso para Tamaño óptimo de los potreros. Tamaño óptimo de los potreros. 3 hectáreas. Digamos que el tamaño óptimo es TOP. TOP es igual a ¿cuánto? 3 hectáreas. 3 hectáreas. Entonces, si un potrero, o cada potrero, mide 3 hectáreas. Cada potrero tiene 3 hectáreas. 20 hectáreas. ¿Cuántos potreros tengo que edificar? 6.66. ¿Cuántos? 6.66.
6.66. Potrero. ¿Qué hago? 7 potreros. Yo tengo que edificar 7 potreros. Tengo que dejar 7 potreros para ese periodo seco y edificar. ¿Ya? ¿Se entendió? Ajá. Ahí terminó, pero nos falta la otra.